Muy buenos días en América y también muy buenas tardes a los países que se conectan ahora con nosotros y están compartiendo este inicio de actividades. Un saludo fraterno desde Bolivia, desde la Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación. Quiero agradecer su presencia virtual en esta mañana, al inicio de lo que son los foros regionales de comunicación, narrativas cotidianas en pandemia, donde ustedes podrán ser parte de las historias de vida recuperadas por los capítulos regionales de ABOIC, de la Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación, y que hoy, 21 de octubre, los iremos conociendo paso a paso a lo largo de esta jornada, tanto en la mañana como en la tarde. Saludar inicialmente a CIESPAL, en la persona de Gisela Dávila, su directora, quien es parte de la organización de este evento. También saludar a Tatiana Rojas, presidente de la AVOX, a Camilo Kunstek, director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Católica Boliviana, San Pablo, Regional Cochabamba, porque estas instancias son, junto a BOIC, las organizadoras de este importante evento que comienza hoy y se extiende durante 3 jornadas. Quiero agradecer también al Consejo Directivo en pleno de la Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación, que acompaña todo este proceso y es parte fundamental de la organización del mismo. Y comentarles un poco y brevemente, porque el tiempo de la virtualidad nos limita en ciertas acciones, pero a la vez también es una puerta abierta a tener un evento como ahora, en el cual hemos tenido una cantidad importante de inscritos y nos alegra muchísimo aquello. Decirles que ciertamente cuando la pandemia llegó a Bolivia en marzo de este año, fue un momento marcado por incertidumbres, por desazón y sin duda por muchas consultas, muchas preguntas sin respuesta. Desde los capítulos regionales de la ABOIC, se comenzó el 26 de junio en Cochabamba un primer foro regional. Un primer foro al cual luego se fueron sumando otros capítulos regionales. Y por el lapso de 3 meses tuvimos una suerte de intercambios, de encuentros desde la interculturalidad, de encuentros desde distintas regiones, distintos espacios, porque Bolivia es una sola. Entonces, quisimos compartir aquello desde distintas miradas, transversalizando género, transversalizando la inclusividad, la interculturalidad y, cómo no, el paraguas más grande que es la comunicación. Hoy compartimos la experiencia de los foros con ustedes. Desde los lentes de la comunicación, quiero dar gracias a cada uno de los capítulos regionales por su tiempo, por su dedicación y sobre todo por la pasión en comunicación que le han puesto a cada uno de estos eventos. Saludo en esta jornada a cada uno de los miembros de la Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación que nos están acompañando. Y especialmente quiero saludar a los jóvenes, aquellos jóvenes en comunicación de distintas carreras que nos acompañan hoy y a jóvenes que son apasionados con la comunicación. Sean bienvenidos a esta jornada, a este espacio en realidad que es de ustedes y ABOIC siempre lo ha pensado así. Y finalmente quiero agradecer el acompañamiento tecnológico de la empresa Camwave, que es la que nos está brindando todo este soporte tecnológico que va a permitir que de manera eficiente y con total fidelidad llegue a sus pantallas esta señal. Doy inicio con estas breves palabras a este importante espacio que son estos foros regionales para conocer en esta mañana distintas realidades de Bolivia en torno a la pandemia desde los lentes, como decía, de la comunicación. Me permito dar el paso a mi colega y miembro del Consejo Directivo de la Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación, Roberto Fernández. Un fuerte abrazo, un cálido abrazo y un fraternal saludo a cada uno de ustedes en América y en Europa. Un fuerte abrazo. Gracias.
Bien, parece que existen algunos problemas tecnológicos inicialmente de contacto con mi colega Roberto Fernández y me voy a permitir presentar muy cordialmente a quienes van a acompañar en este proceso y que son los colegas de 3 capítulos regionales muy importantes para BOIC. Me refiero al capítulo regional de Cochabamba en la persona de Camilo Kunstek, al capítulo regional de Oruro en la persona de Marcelo Lafuente y al capítulo regional de La Paz en la persona del colega Edgar Dávila. Este evento ha sido preparado inicialmente para tener un espacio de participación, de exposición, donde cada uno de ellos va a presentar durante un lapso de tiempo establecido lo que ha significado justamente los capítulos, cada uno de los ¿Dónde está? capítulos regionales. Altavoces, auriculares, Roberto, te probar estamos altavoz y micrófono, escuchando. a ver. Roberto, te estamos escuchando. Pero Sí, ya escucho un tono de llamada. No, sí, no escucho. te escuchamos, Roberto. Tal vez puedes cerrar el micrófono. No escucho. A ver, voy a verificar si está bien enchufado el panel. Sí. Bueno, mil disculpas. Siempre ocurren estas. La tecnología a veces nos juega estos impases. Como les decía, esta jornada vamos a tener el espacio para compartir con 3 capítulos regionales que son sumamente importantes para nosotros y que han tenido una presencia valiosa a lo largo de este evento, ¿no? Entonces, me permito presentar a Camilo. Por favor, Camilo, si podemos comenzar con la presentación, de manera tal que podamos iniciar este proceso. Camilo Kunste, que es una persona muy importante para nosotros, un profesional de alta valía. Él es director de la carrera de Comunicación e Información de la Universidad Católica Boliviana. Posee una maestría en Gestión del Patrimonio y Desarrollo Territorial en la Universidad Mayor de San Simón y una maestría en Desarrollo Rural de la Universidad Mayor Real Pontificia San Francisco Javier de Chuquisaca. Es director de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana No, el San micrófono Pablo está silenciado. y es coordinador del Centro de Investigación en Ciencias Sociales de la UCB. Él es doctor en comunicación y nos place muchísimo en esta mañana poder escucharle y compartir con él la experiencia de lo que ha significado el foro regional en esta hermosa ciudad. Adelante, por favor, Camilo. Muchas gracias, un saludo cordial a todos los presentes. Un especial saludo a Rigliana Portugal, presidenta de la Asociación Boliviana de Investigadores en Comunicación, a Gisela Dávila, presidente de la CIESPAL, a Tatiana Rojas, presidenta de la Asociación Boliviana de Carreras de Comunicación Social, a todos los miembros del Consejo Directivo de ABOIC, a todos los investigadores, investigadoras de nuestra asociación, a los jóvenes estudiantes de las carreras de comunicación y a todos los amigos, amigas que se han dado cita en este espacio tan importante, no solo para la comunicación, sino también para nuestro país, para nuestra ciudadanía, para América Latina, dado que, como decía Rigliana, hoy vamos a compartir las experiencias que hemos podido rescatar en los foros regionales que se han hecho en un esfuerzo muy grande de la Asociación Boliviana de Investigadores en Comunicación y hemos podido abrir espacios de reflexión en distintos departamentos para tener un mapa de qué ha pasado con la comunicación, cómo hemos estado viviendo la comunicación social en el momento del confinamiento, en el momento de la pandemia. Yo he preparado una pequeña exposición para contarles y compartir con ustedes lo que ha significado y lo que ha sido el foro realizado en la ciudad de Cochabamba. Un foro que lo hemos realizado el 26 de junio de este año y que contó y se pensó como un espacio de reflexión sobre las miradas cotidianas de la cuarentena, la comunicación en tiempos de crisis, con el objetivo de abrir un espacio de reflexión a voces que normalmente no han estado
no han estado presentes, no se han escuchado en los informativos, no se han escuchado en los espacios cotidianos en los que nos hemos ido informando, sino que nos parecía importante rescatar estas experiencias. Es así que hemos trabajado con la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas para conocer la experiencia de los pueblos indígenas frente a la pandemia, cómo los procesos de comunicación les han ido permitiendo establecer estrategias, establecer mecanismos solidarios, mecanismos frente al riesgo o al peligro que significaba el que llegue el contagio a sus comunidades, el que llegue el virus a sus distintos espacios cotidianos. Con Tierra de Hombres Suiza hemos reflexionado sobre cómo ha afectado este proceso a niños, niñas y adolescentes en sus derechos, pero también en las actividades, en los espacios nuevos que han tenido que encontrar para ocupar el tiempo de confinamiento, el tiempo en los hogares que se ha vuelto el espacio donde pasábamos todo el tiempo del día, todo el tiempo cotidiano, sin la posibilidad de ir a la escuela, sin la posibilidad de salir al parque, etcétera, etcétera. Hemos querido también escuchar la experiencia del voluntariado. Hemos trabajado con la Fundación Bolivia Digna para ver qué pasaba con estas personas acostumbradas al contacto humano, a la interacción social, de ir a hacer voluntariado en comunidades, de ir a trabajar con barrios con problemas, con personas que tienen escasos recursos, que están en situación de vulnerabilidad, y conocer cuál ha sido su experiencia en este tiempo. ¿Qué ha pasado en el espacio cotidiano con las mujeres, con los procesos de violencia, con los procesos de discriminación, con los procesos que han ido sufriendo en la vulneración de sus derechos, mujeres, niñas? Y hemos invitado a la Oficina Jurídica de la Mujer, y también hemos querido escuchar la voz de las personas con discapacidad, cómo les ha afectado a ellos, a ellas, el proceso de la pandemia, y qué necesidades tenían en términos de comunicación y acceso a la información. Y finalmente hemos invitado también a recoger la experiencia de un estudiante de comunicación social de nuestra universidad, para ver cómo los estudiantes universitarios también han encontrado herramientas, han encontrado espacios para apoyarse y para poder continuar con sus espacios formativos. Ha sido un evento que ha reunido entonces a 6 instituciones. Hemos vinculado cerca de 4 plataformas. Hemos tenido una presencia de más de 100 personas en la sesión del webinar, y más de 1000 interacciones en las distintas redes sociales en las que se ha transmitido, tanto en la página de Facebook de ABOIC, de la carrera de comunicación, y otras páginas que se han sumado y que han repetido nuestra señal. El objetivo, como les comentaba, era presentar una realidad mediante la participación y la voz de cada uno de sus representantes, identificar cuáles han sido los principales retos que se han tenido en este momento, y ayudar a encontrar soluciones para poder continuar con las labores que cada uno de estos espacios viene haciendo y viene construyendo en nuestro país. Es importante recoger entonces y poner en la mesa estas experiencias y las principales conclusiones que hemos ido encontrando en las presentaciones de nuestros invitados a este primer foro regional. Con tristeza, pero también con sorpresa, hemos visto cómo este proceso de confinamiento, este proceso de cuarentena, ha puesto el foco rojo, ha mostrado de una manera muy contundente, de una manera muy amplificada, cómo los derechos humanos se han visto afectados y se han visto violados durante la pandemia, es decir, y el confinamiento. No se han respetado derechos mínimos y fundamentales, sobre todo de poblaciones vulnerables como son los niños, niñas y adolescentes. El testimonio de Tierra de Hombres Suiza nos ha mostrado cómo era importante resguardar y seguir trabajando y haciendo incidencia sobre la importancia del respeto a los derechos de los niños, niñas, adolescentes,
y ellos han realizado un trabajo interesante, un trabajo muy importante a través de un programa, un proyecto de Voces de Cambio, que muestra cómo a través del uso de la comunicación para dar testimonio se puede hacer mucho y se puede visibilizar, inclusive en este tipo de momentos, estas realidades que se brindan, pero además tejer espacios para generar actividades creativas de pintura, de video, de fotografía, que puedan ayudar también a los niños, niñas en sus hogares a tener actividades que pudieran ayudarlos a llevar adelante el proceso que nos ha tocado vivir, ¿no? Ya vendrán momentos de tener una mayor rigurosidad en el recojo, en el procesamiento de estas experiencias, que son muchas en el país, y animarnos a ver cuáles son los testimonios que nos ha ido dejando el proceso de la cuarentena. En relación a la participación de los representantes o de la representante de la Fundación para la Educación y Servicio, una fundación que trabaja con personas con discapacidad, es importante señalar los esfuerzos hechos por estas agrupaciones, por estas organizaciones, para poder mantener el acceso a información, una llamada de atención, una vez más, una amplificación de una necesidad importantísima en nuestra sociedad, como es el tener la interpretación, por ejemplo, en lenguaje de señas, de toda la información para que las personas con distintos tipos de discapacidad, en este caso, las personas con discapacidad auditiva puedan acceder a información para el cuidado, para entender la normativa y los procesos y las normas del confinamiento. Es importante también remarcar lo que ha significado el testimonio de la Fundación Bolivia Digna y el voluntariado La Salle en relación a cómo el primer momento de la pandemia, de la cuarentena, ha afectado mucho la posibilidad de ir a campo, de trabajar en interacción con las organizaciones, con los actores sociales con los que ellos trabajan. Sin embargo, se han dado modos, han visto la forma de mantener con medidas de bioseguridad y demás la posibilidad de mantenerse en campo. Entonces, como también nos hemos ido dando formas, mecanismos como sociedad para poder mantener nuestros lazos de solidaridad, y eso me parece fundamental. Y aquí hemos también recogido el testimonio de cómo ha afectado el tema económico a familias que tienen economía informal, economía precaria, y que al no poder salir a la calle se han visto en dificultades muy fuertes, muy complejas, muy agudas, que todos hemos podido ir viendo en algunos testimonios, pero que también tienen esta otra cara de la solidaridad, de las redes que se han ido tejiendo para ayudarnos unos a los otros. En relación a lo que sucede en cuanto a los derechos de las mujeres, nos hemos encontrado en el testimonio de la Oficina Jurídica de la Mujer con una agudización de los casos de violencia hacia niñas y hacia mujeres en el entorno familiar. Una vez más, una demanda, una necesidad que de parte de los distintos espacios sociales vayamos trabajando y reflexionando sobre la importancia de avanzar hacia el respeto, hacia la convivencia, hacia espacios de convivencia social equitativos y demás. En relación a la experiencia con los pueblos indígenas, un reclamo importante que hacía la representante de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, el ser conscientes de que la pandemia, de que el confinamiento, la cuarentena se vive de distinta manera en las comunidades indígenas, de la necesidad de organizar a estas comunidades, a estos pueblos, para que reciban también la información en el idioma nativo, en el idioma que dominan, que entablan sus procesos comunicacionales, y también la posibilidad de la construcción de protocolos de bioseguridad diferenciados por los distintos territorios en los que se vive, para recuperar los distintos referentes culturales y las distintas prácticas en salud que se tienen. Una experiencia muy interesante que nos tiene que permitir abrirnos a esta posibilidad de reconocer
que tenemos muchas miradas de un mismo proceso y que tenemos muchas formas diferentes de haberlo vivido. Finalmente, recoger también este otro testimonio, esta otra experiencia de la solidaridad entre estudiantes universitarios para poder mantener la posibilidad del acceso a educación. Todos sabemos que con el proceso de cuarentena hemos suspendido las clases presenciales en aula y hemos migrado a las plataformas digitales, hemos migrado a la educación en línea, y eso ha significado que muchos estudiantes tengan problemas de conectividad, tengan problemas de acceso a equipos, tengan muchas veces problemas en la deficiencia, en la calidad de su internet, pero también a muchos les ha significado un retorno a sus lugares de origen, a las ciudades de las que se movilizaban antes para asistir a clases o a sus comunidades, y también ha significado para otros quedarse solos y aislados en una ciudad donde solamente están ellos estudiando. Entonces, importante generar espacios de solidaridad, de redes de apoyo, que han sido la experiencia de estos estudiantes universitarios. Entonces, como cierre, como una muestra de lo que ha significado este primer foro regional en la ciudad de Cochabamba, ver cómo la comunicación ha abierto otras posibilidades y se ha comportado en distintas formas para ayudarnos a sobrellevar lo que ha significado la cuarentena. La comunicación como un testimonio y como una actividad que nos ha permitido mostrar nuestra historia, mostrar nuestra cotidianidad, pero también nos ha permitido tener posibilidades de hacer actividades, de ocupar el tiempo que teníamos en el periodo de confinamiento. También la agudización de los problemas comunicacionales, la cuarentena, el encierro, el confinamiento, ha mostrado problemas cotidianos de la comunicación que se han agudizado y que se han mostrado con más fuerza. También son los procesos comunicacionales, las distintas redes, los distintos medios de comunicación han permitido tejer redes solidarias y encontrar otras formas de comunicarnos y otras formas para interactuar. Y un elemento que me parece fundamental de rescatar y ponerlo en el tapete de lo que es este ciclo de estudios especializados en comunicación, la importancia del acceso a la información para todos y para todas en las mismas condiciones, lo que va a significar repensar muchas cosas sobre lo que estamos haciendo como comunicadores, como periodistas y demás. Finalmente, para cerrar esta exposición, invitarlos y comentarles que este periodo también nos ha llevado como carrera de comunicación a reflexionar mucho sobre qué es la comunicación, qué sucede en nuestros procesos comunicacionales, y es así que a iniciativa de la Sociedad Científica de Estudiantes de Comunicación de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana en Cochabamba, hemos generado un blog, una chuspa teórica, la hemos denominado, donde hemos sintetizado la reflexión sobre el objeto de estudio de la comunicación, sobre qué es comunicación, a la luz de todo este proceso de reflexión que hemos vivido este año. Y aprovecho el espacio para hacerles la invitación el próximo miércoles a la presentación y a compartir este interesante producto comunicacional en un formato de blog para que lo podamos tener en cuenta. Está hecha la invitación y ese es nuestro aporte, el resumen de lo que ha sido nuestro foro virtual. Aquí en el chat del webinar hemos puesto la invitación para lo que va a ser la presentación de este último documento. Y bueno, agradecerles, y estamos aquí para estos próximos 3 días, reflexionar, y como siempre han sido los eventos de ABOIC, espacios de alta producción de conocimiento y alto debate y discusión sobre el quehacer en comunicación. Muchas gracias a ABOIC, muchas gracias a CIESPAL, muchas gracias a Vox por dejarnos ser socios en este tan importante evento como es el 9º ciclo de estudios especializados. Muchas gracias y un abrazo fuerte a todos.
Muchas gracias, apreciado Camilo. Ya estamos conectados con el colega Roberto Fernández, quien tiene a bien el desarrollo y el acompañamiento en la moderación. Pedimos disculpas, había problemas tecnológicos, pero que no atingen a este evento. Sin embargo, queremos agradecerles. Ya está en pantalla Roberto con la conexión, ¿verdad? Sí, Estamos sí, con el estoy. micrófono. Muchísimas gracias, Roberto. Y yo quiero, antes de despedirme, agradecer a las 210 personas que en este momento están conectadas en Zoom, acompañando este evento virtual. También señalarles que tenemos la conexión y el Facebook Live desde la red de ABOIC, así que pueden también conectarse a través de redes sociales por Facebook para poder acceder. Y por otra parte, todas las presentaciones como la que gentilmente acaba de hacer nuestro colega Camilo Kunstek van a estar colgadas en el sitio y tenemos un blog también que en este momento les vamos a poner el enlace para que puedan acompañarnos. Ahí también va a estar la información y felicitar anteladamente la chuspa teórica que seguramente nos va a traer muchas sorpresas que aportan al conocimiento, a la academia en materia de comunicación. Así que sin más, yo les dejo, le mando un abrazo a Roberto hasta Cochabamba y bueno, ya él continúa con la moderación. Gracias y permiso. Gracias, Rigliana. Buenos días a todos vosotros. Un saludo grande y un abrazo desde Cochabamba. Estamos en el 9º ciclo de estudios especializados, comunicación, lo político, lo público y su incidencia en la participación ciudadana. A continuación vamos a escuchar a Juan Marcelo Lafuente, responsable del capítulo regional ABOIC Oruro, con el tema La comunicación en tiempos de crisis, miradas cotidianas de la cuarentena. Juan Marcelo Lafuente es magíster en comunicación para el desarrollo, con diplomados y especialidad en educación, comunicación y periodismo, así como manejo de TICs. Es docente, jefe de talleres y exdirector de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Técnica de Oruro, UTO. Actualmente es presidente del Colegio Departamental de Comunicadores de Oruro. Es periodista y community manager. Bueno, Juan Marcelo Lafuente, tienes 15 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, querido Roberto. Agradecer a la organización por este importante espacio que se nos brinda para poder dar a conocer las características que se han vivido desde la comunicación en Oruro. Primero quiero saludar a la directora de la CISPAL, Gisela Dávila, a nuestra presidente de la Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación, Rigliana Portugal, así como también a la presidenta de la Asociación Boliviana de Carreras de Comunicación Social, Tatiana Rojas, que están pues a la cabeza de este importante evento y participando también. Un saludo muy cordial a todos los colegas investigadores que están presentes, también docentes de las distintas carreras, invitados especiales y obviamente a los estudiantes y profesionales que nos siguen. Estamos nosotros realmente muy emocionados de ser parte de este importante evento porque creemos que la comunicación, sobre todo en estos tiempos crisis, es vital para poder dar luz en la oscuridad que tenemos y vivimos cotidianamente. De esa manera es que se ha podido desarrollar todas estas actividades durante la gestión y a través de los capítulos regionales, también muy felices de ser parte de ello, hemos podido trabajar con importantes iniciativas que se han dado, como en este caso los foros. Entonces, voy a permitirme compartir una presentación para que podamos acompañar este proceso que se ha dado en la ciudad de Oruro. Bien, como les iba señalando, el Foro Regional Virtual Oruro fue organizado a través de la BOIC y fue denominado como la comunicación en tiempos crisis, miradas cotidianas desde la cuarentena. Vamos a explicarles un poco el tema logístico de organización. Esto ha sido desarrollado el día martes 30 de junio desde las 20 horas. Fue transmitido a través de la página y el canal de YouTube
del Colegio de Comunicadores de Oruro, quienes a partir de esa fecha pues se constituyen en socios estratégicos con la BOGIC para poder realizar trabajos importantes. Este es el primero de muchos. También se ha transmitido a través de la página de la BOGIC y también a nivel local de manera abierta a través de televisión universitaria. Esto también a través de alianzas que hemos podido desarrollar con este importante medio de comunicación que tiene realmente mucha presencia en la ciudad de Oruro. De esa manera hemos podido llegar tanto virtualmente como también a través de los medios tradicionales a una gran cantidad de personas. Hemos tenido más de 3.000 interacciones, casi 200 personas que han seguido en directo todo lo que se ha trabajado a través de la plataforma StreamYard mediante Facebook. Y pues reitero como responsables el capítulo regional Oruro, mi persona. Y tuvimos la participación importante del Colegio Médico de Oruro, el Centro de Ecología y Pueblos Andinos CEPA, que trabaja sobre todo con comunidades del área de departamento, el Servicio Departamental de Salud, el CEDES, con el área de comunicación. Tuvimos también una presencia muy importante desde la localidad de Guanuni, con el Centro de Apoyo a la Educación Popular CAEP, y también tuvimos la presencia virtual del Sindicato de Trabajadores de la Prensa. Estos actores creemos importantes su presencia porque realmente en estos tiempos que se han vivido, la comunicación, reitero, ha sido muy importante y pues a través de estos distintos actores vamos a poder ver cuál ha sido su presencia. Lo que queremos desde el Foro Regional Oruro es amplificar la participación de estos actores porque queremos vital entender el rol de la comunicación desde las instituciones, desde las organizaciones y desde las propias comunidades. Vamos a ver rápidamente en este tiempo que pues han sido ellos los que han destacado el valor de la comunicación y el rol que jugamos en estos tiempos. Entonces, lo que queremos hacer nosotros es amplificar la participación de estas personas a través de citas que nos han dejado fruto de su participación en nuestro foro. Vamos a destacar la participación del doctor Herbert Guarín Canaviri, quien en representación del Colegio Médico de Oruro, desde el lugar donde estaba trabajando, en el turno que le tocaba desarrollar en el centro de salud que estaba por aquel tiempo ejerciendo funciones, pues él se conectó a nuestro foro y nos fue hablando de temas importantes. Una primera cita que nosotros destacamos es que lo que nos menciona es que nos hemos constituido en la primera línea de acción contra la pandemia y eso realmente es algo destacable porque los médicos, si bien en su formación están considerando estas posibilidades, pues a veces pues les sorprende realmente la situación de que tengan que atravesar estos problemas que hemos vivido de esa manera. Algo que nos llamaba la atención es que nos decía que estamos desprotegidos en este momento, las políticas pasadas y también las políticas actuales de salud no nos están colaborando de la manera que nosotros hubiéramos querido. Realmente nos llamó mucho la atención porque desde un ámbito logístico nosotros habíamos planteado la posibilidad de hablar de manera general sobre la problemática, pero el doctor nos decía que no podemos ser ajenos a la cuestión a política de Estado, porque realmente ellos están sintiendo así y querían hacer eco de su posición a través de esta plataforma que hemos podido desarrollar. Algo que ellos lamentaban es el ver todos los días. Mucha gente de pronto no tenía mucho conocimiento, pese a que se trabajó desde la comunicación también este aspecto, pero a veces no logramos entender del problema. Y ellos veían con mucha preocupación cómo es que sus colegas, sus compañeros de trabajo se iban infectando día tras día. Y algo que también nos llama la atención es esta frase que nos decía que quisiéramos a través de este tipo de conversaciones, poder llegar quizás a la conciencia no solamente de nuestras autoridades, sino también de los pacientes. El Colegio Médico de Oruro desde un principio mostró su satisfacción por el evento que se organizó y aprovecharon este canal para hacer eco de esas situaciones muy particulares que vamos viviendo. A veces no se puede llegar a las autoridades conversando de manera directa, entonces estos canales son los eficientes porque se llega de manera amplia a mucha gente.
y eso es lo que han destacado y sobre todo llegar a los pacientes, llegar a decirles, a sensibilizarles. También aprovecharon este espacio para dar una voz de aliento a toda la población para que sigamos adelante y que entre todos podamos salir adelante contra la enfermedad. Fue algo que para el cierre de su participación nos había dejado como mensaje, ¿no? Que sigamos combatiendo contra esta enfermedad. Posteriormente tuvimos la participación de Ruth Vilches Torrejón. Ella es vicedirectora del Centro de Ecología y Acción, que trabaja bastantes años con públicos vulnerables y pues poblaciones vulnerables, perdón, comunidades sobre todo aledañas. Las frases que nos deja han marcado realmente reflexión en cuanto a nuestra vivencia cotidiana, porque nos marcan las diferencias de cosmovisión que tenemos. A veces no entendemos frases por las cuales muchos representantes de comunidades se expresan y justamente una de esas es lo que nos decía ella al principio, ¿no? Muchos de nosotros hemos escuchado de dirigentes de comunidades campesinas y autoridades originarias decir, no hay el tal virus, no hay la pandemia, pero no entendemos el contexto en el cual se dan estas frases y justamente el foro regional nos ha permitido abrir un poco nuestra mirada a diferentes visiones del mundo, de cómo nosotros entendemos nuestra realidad. Y es así que pudimos entender, de ninguna manera justificar, sino entender realmente el por qué las comunidades de pronto no entendían el cómo se daba estas circunstancias muy particulares en nuestro país y en nuestro departamento. Y pues eso hizo de que nosotros nos sintamos bastante preocupados por la situación que vivíamos, pero también entendiendo los procesos de reflexión. Las comunidades han realizado muchos rituales dirigidos precisamente a esta coyuntura sanitaria, es decir, al despido del COVID-19. Ellos entienden esa realidad que se está viviendo de salud como algo que es parte de la vida, como es algo inherente a su cotidianidad, al diario vivir. Entonces, nos ha comentado acerca de los rituales que se han dado y tratando de asimilar al COVID y también tratando de despedirlo, ¿no? De decir, estás bienvenido, pero a la vez te invitamos a que nos dejes para seguir trabajando. Esta frase que nos ha marcado tiene que ver con las dos visiones entre el tiempo y el espacio, sobre la vida, sobre la visión de que quiero la reproducción de la vida, que es lo que se maneja en el campo, en las comunidades, y la reproducción del capital, que de pronto ella entiende, nos decía, que es lo que más se trabaja en el área urbana. Respetamos en forma comunitaria, no solito, nos decía, cuando yo me cuido, estoy cuidando al otro. Es una premisa que han podido ellos identificar que se trabaja como comunidad. Y acá es lo interesante, estamos ante un fenómeno biológico que se transforma en un hecho sociocultural. Desde el estudio que ellos van trabajando, entienden de que realmente el problema sanitario se transforma en ese hecho sociocultural, biológico, que tiene ese componente, que es todo un desafío para las autoridades, para las propias comunidades, el hasta ahora todavía no poder engranar muy bien todos esos procesos comunitarios, porque realmente sabemos que en las comunidades se vive y se desarrolla la comunicación, viendo nuestro campo particular, de otra manera. Entonces, ese fue un aporte importante que se dio por parte del Centro de Ecología y Pueblos Andinos. Posteriormente, tuvimos la participación de Iván Mauricio Ramos, responsable de comunicación del Servicio Departamental de Salud, del CEDES, que nos destacó la sorpresa que fue para Oruro, ¿no? Nos decía, recordar, un 10 de marzo recibimos el primer caso positivo y un 14 se estaba empezando a aislar tanto al paciente como a su familia. Desde la comunicación en el CEDES se trabajó el tema de orientación en los trabajadores médicos, en lo que se tenía que hacer y de lo que se tenía que esperar de la pandemia, ¿no? Ese es el trabajo que se ha desarrollado desde la comunicación en el CEDES. Algo que también nos destacó fue la participación de las mujeres. Él nos citaba que en una última convocatoria se habían presentado muchas damas, él decía muy valientes, hizo que conformaron equipos de pura mujeres, mamás en su mayoría, que sin miedo fueron casa por casa, hasta comunicación más directa con la población, haciendo las pruebas y demás. Esos equipos COVID
ya fueron ellos analizando que eran recibidos con mucha ansiedad por parte de las personas afectadas, ser algo importante, ¿no? Para quienes recibían este proceso de apoyo. Entonces, desde la comunicación, a través del Servicio Departamental de Salud, pues pudimos ver realmente un trabajo más práctico en cuanto a la planificación y ejecución de políticas de comunicación. Pasamos a hablar sobre la participación de Rosemary Ardaya, quien es responsable de educación del Centro de Apoyo a la Educación Popular CAEP en Huanuni. Ella, de manera directa, en el horario que le tocó, estaba conectada desde el Centro Minero de Huanuni y nos habló sobre la realidad que se vivía y se vive todavía a través de Radio Horizon de Comunicación de Huanuni, que ha brindado cobertura en un principio con programas conversatorios, radiales, el tema de orientación, familia, sobre el tema de medios y medidas de bioseguridad. Hemos podido ver la comunicación tradicional, ¿no? A través de programas, materiales y demás. Pero más adelante, ¿qué ha pasado? Ella nos comentaba que se ha elaborado un plan de contingencia desde la comunicación y se dieron cuenta de que no basta con programas televisivos, radios, sino que se debería recuperar las herramientas de la comunicación popular. Y aquí realmente nos hizo a herramientas de la comunicación popular, a los minimedios, a través de un vehículo que con un parlante iban difundiendo mensajes a la población. También se hacía reuniones comunitarias donde ahora sí. Eh, Decía que les ha llevado bastante tiempo a los medios de Huanuni y sobre todo al CAEP poder trabajar con esto, ¿no? Personas aisladas, abandonadas, adultos mayores que vivían solos, que estaban pasando situaciones extremas. Nos comentaba, por ejemplo, el hecho de que en Huanuni se quedó un circo y las personas de la misma comunidad han tenido que apoyarles, hacer ollas comunes para brindar. Y todo esto ha derivado a que desde la comunicación se ha podido realizar acompañamiento a las organizaciones sociales. El CAEP, como un área de comunicación, fue parte del Comité Operativo de Emergencias Municipal. Incluso han trabajado en la reformulación del plan operativo anual del municipio, y eso nos muestra que la comunicación también desde un punto de vista activo pues llega a ser parte no solamente como difusión de contenido, sino también parte de la misma planificación en cuanto a este caso de emergencias o de interacción con las instituciones. Finalmente tuvimos la participación de Marco Antonio Flores Nogales, secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro. No podíamos dejar sin este espacio importante de apertura a los periodistas, quienes nos señalaban que realmente esa capacidad de adaptarse gradualmente lo han logrado. Por suerte, lastimosamente sí se ha tenido que lamentar el fallecimiento de un periodista acá en Oruro, pero en contrapartida se han infectado varios, casi una veintena, y se han recuperado todos, ¿no? Entonces es algo que nos permite salir adelante. Ese distanciamiento social dificulta el trabajo de cobertura de prensa, el cómo cuidarnos y cuidar al entrevistado, es algo que destacamos. Y cuando surge la pandemia, esto es un punto importante que realmente merece un análisis, es que ya existía desinformación y en nuestra capital, en las poblaciones cercanas, surgió el pánico, pero el periodista a través de la información verdadera ha podido dar un poco de tranquilidad a la gente, seguridad en cuanto a lo que se debía hacer. Es un rol fundamental del periodismo. Algo también que ha tenido que pasar con los periodistas es cambiar las rutinas, incorporar el tema de seguridad.
Y finalmente, pues, nos dicen desde los periodistas que estamos narrando lo que está pasando, somos cronistas de una realidad muy dura, estamos escribiendo páginas tristes de todos los bolivianos, algo que le queda también enmarcado en el periodista desde el lado humano. Finalmente, ¿qué nos deja esta primera experiencia? Ya les decía, temas de investigación, realmente variedades de enfoques, métodos que se pueden aplicar, que a través de la memoria audiovisual que tenemos y la memoria escrita, pues realmente para cualquier investigador acá en Oruro y a nivel nacional nos va a servir de mucho. Revalorizar conocimientos y teorías de pronto casi archivadas. Muchos a veces no piensan que de pronto puedan recurrir a los medios que antes alternativos de comunicación, pero realmente tenemos muchas opciones para trabajar todo aquello. Miradas, enfoques y cosmovisiones distintas, entender que no vivimos en una verticalidad, tanto es otra manera, tenemos muchas maneras de ver el mundo. Empatía y compañeros de trabajo, y lo principal, no dejarse ganar por la enfermedad y las circunstancias que vivimos día tras día. Nosotros desde Oruro sí queremos agradecer por generar este espacio que no solamente es para la comunicación ni para nosotros los comunicadores, sino para la propia gente. Y bueno, gracias, Marcelo. A sí. continuación, vamos a presentar a Edgar Dávila, responsable del capítulo regional ABOIC La Paz. Edgar Dávila es doctorando en comunicación en las universidades de Huelva, en Cádiz, Málaga y Sevilla, España. Es magíster en comunicación y desarrollo, también en la Universidad Andina Simón Bolívar. Es especialista en comunicación y salud, educación, protección, derechos, crisis y desarrollo. Es docente de la Universidad Mayor de San Andrés y va a compartir con nosotros el tema huellas positivas en cuarentena, aprendizajes que deja la cuarentena. Adelante, Edgar, por favor. Gracias, Roberto. Muy buenos días. Tengan todos y todas nuevamente por la oportunidad de darnos esa posibilidad, ¿no?, de entrar a sus hogares, a los lugares donde están, tal vez a través de los móviles, ¿no?, por las pantallas, para contarles esta experiencia que nosotros hemos tenido a través del capítulo regional La Paz de la ABOIC. Quiero también saludar a la presidenta de la ABOIC, Riliana Portugal, y a toda la directiva, ¿no?, que ha tenido también esta iniciativa para justamente ahondar, abordar, como bien lo han dicho Camilo, como lo ha comentado también Marcelo, qué estaba pasando en cuarentena, ¿no? Entonces yo, con estos saludos y bueno, fundamentalmente a ustedes, sobre estudiantes que me imagino que están siguiendo también este ciclo, a los colegas y a las personas interesadas en el ámbito de la comunicación, creo que estos 3 días van a ser muy productivos, van a ser de un aprendizaje, de un intercambio necesario e importante, y considero que va a ser una linda jornada, unas lindas jornadas para poder nosotros seguir aprendiendo. Bueno, ya tienen en sus pantallas un poquito la experiencia que yo vengo a contarles, que es básicamente las huellas positivas en cuarentena, aprendizajes que dejó la pandemia. Yo les voy a comentar básicamente los 3 momentos que ha tenido este nuestro conversatorio, la previa, digamos, el antes que hemos tenido, las huellas, el desarrollo de toda la conversación que hemos tenido con estas lindas experiencias, y finalmente el colofón, ¿no?, es decir, lo que nos deja toda esta experiencia. Nosotros partimos de la pregunta que ustedes tienen en la pantalla de cómo hablar del coronavirus en un contexto triste, doloroso y preocupante, ¿no? Bueno, nuestro capítulo regional fue el último en desarrollar esta actividad,
Por favor, Edgar, perdón, ampliar la imagen, está pequeña, ampliarla en toda la pantalla, en la parte inferior derecha. Gracias. Ok, gracias. Entonces, a partir de esta pregunta, nosotros decíamos, en este contexto un poco oscuro, tan triste, era necesario darnos ánimos, ¿no? Y la mejor forma de hacerlo ha sido buscar lo positivo, ¿no? Digamos, y la oportunidad. Entonces decíamos, tiene que haber lecciones aprendidas durante este tiempo que nos ha tocado vivir, ¿no? Por lo tanto, con esa iniciativa también pensábamos en que necesitábamos reflexionar y profundizar en lo que estaba pasando también desde una perspectiva comunicacional y de encontrar, digamos, nuevas maneras también en estas narrativas de saber, de ampliar nuestra mirada y no quedarnos, digamos, en lo que nos lanzaba cotidianamente el contexto, nos lanzaba la coyuntura, nos lanzaba los medios de comunicación. Entonces, básicamente esa era la iniciativa con la que nosotros partimos ya desde que se iniciaron estos encuentros en junio, y a nosotros nos tocó el desarrollo del mismo el mes de agosto, ¿no? Por lo tanto, al momento de ya definir lo que queríamos establecer, habíamos pensado y habíamos definido también que el diálogo se iba a convertir, como bien lo dice Daniel Prieto, en ese camino pedagógico y transformador, ¿no? Entonces, nosotros pensábamos que a partir de esta conversa, de este conversatorio que podríamos generar, también sea un camino para que las personas que participasen en este conversatorio también puedan tener justamente eso, ¿no? Una mirada positiva, desarrollar, digamos, aminorar, mejor dicho, ese estrés, esa angustia que ha provocado en muchos de nosotros esta pandemia, ¿no? Por lo tanto, nos hemos convertido, digamos, en ese espacio de intercambio y fundamentalmente queríamos conocer estas experiencias a las cuales nos hemos comunicado, ¿no? En el proceso también es importante reconocer este trabajo colaborativo, donde hemos sumado esfuerzos y creo que eso ha sido la forma de cosechar éxitos, el apoyo de toda la directiva nacional de nuestra Asociación Boliviana de Comunicadores, de Investigadores de la Comunicación, perdón, ha sido fundamental. Los colegas también de representantes de los capítulos regionales, ha habido un intercambio, ¿no es cierto?, un seguimiento para poder leer lo que estaba pasando en nuestros contextos. También vale la pena comentarles que el apoyo de universitarios de la carrera de comunicación de la Universidad Mayor de San Andrés para el capítulo regional La Paz ha sido importante, porque gracias a ellos hemos podido producir las cuñas, los videos, gestionar también todo lo que era el conversatorio, y por lo tanto hemos trabajado de forma conjunta por un objetivo común. Y aquí también vale la pena agradecer a la directora de Radio Universitaria San Andrés, Janet Daza, que a través también de las ondas de la emisora hemos podido ampliar la transmisión que tuvimos en agosto, ¿no? Y nuestros protagonistas ya en este trayecto fueron Pablo Osorio, ¿no?, que es representante de la Fundación San Calixto, del Comedor Popular. Él es presidente de la Asociación de Exalumnos de este colegio y que tiene una iniciativa, digamos, colectiva a partir de esta asociación para ayudar a personas de la tercera edad, ¿no es cierto?, con el comedor. Después invitamos a Gilmar Poma, que es representante de un colectivo artístico, Soluna, que también han desarrollado una experiencia muy, muy bonita durante esta pandemia. Estuvo también con nosotros Fabricio Uzcaimanta,
o Uska Maita, perdón, que era representante o el representante de Cotambo, que es una otra iniciativa que trabaja con alimentos orgánicos, ¿no? Y que se ha, digamos, apuntado a trabajar con públicos vulnerables en esta pandemia. Y finalmente, Brian Antesana, que con Tricolor Solidaria, ¿no? Que también ha nacido esta iniciativa a partir de la pandemia, es que con quienes nosotros hemos conversado a lo largo de este conversatorio. Y digamos, en el correlato que hemos tenido en este conversatorio, que era más que algo expositivo, sino que ha sido una ronda de inquietudes, de deseos y de aprendizajes, los que hemos tenido con estas 4 personas a partir de su experiencia. Hemos logrado, digamos, desarrollar una estructura muy bonita que básicamente se ha enfocado en 4 pilares, ¿no? El primero ha sido conocer estas experiencias. El segundo momento ha sido rescatar, digamos, los aprendizajes. Y finalmente, bueno, hemos tenido la narración de las historias que realmente les han impactado, y al terminar ha sido una proyección. ¿Cuáles son los desafíos que nos toca o que nos provoca esta pandemia, ¿no? Entonces, en el primer momento, ¿no?, de estas experiencias solidarias, lo que rescatamos en este proceso fue la solidaridad, ¿no es cierto? La solidaridad entendida como ese valor humano que nos da la posibilidad de colaborarnos entre personas, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ese ha sido una primera buena noticia que hemos podido compartir con estas experiencias, porque como bien lo decía Pablo Osorio del Comedor San Calixto, de la Asociación de Exalumnos del Colegio San Calixto, ¿no es cierto? A partir de la solidaridad, digamos que él piensa que nos permitió ver a los demás como el prójimo, ¿no? Entonces, en un momento, en una coyuntura donde en especial este comedor de 300 comensales subió, casi duplicó la cantidad de personas a quienes tenía que atender, y en un momento que ellos pensaban, como decimos vulgarmente, lanzar la toalla, bien la gente se solidarizó y como nunca en otros tiempos han tenido mucha más ayuda, no solamente económica, sino un sostenimiento social a partir de los voluntarios que se han brindado para poder atender a esas personas que también lo necesitaban, ¿no? Entonces, el primer elemento que nos deja, digamos, este proceso es la solidaridad como ese valor importante que se ha desarrollado en pandemia. La ayuda colectiva es un segundo elemento también que nos ha mostrado esta pandemia a partir de los aprendizajes, ¿no? Ustedes saben que hay momentos en los que uno se desprende, ¿no? Justamente, y esos momentos son las crisis, ¿no? Entonces, cuando uno está en crisis, también desarrolla más capacidades y también tiene la posibilidad de aprender mejor y más, ¿no? Entonces, ahí tienen una frase que mencionaba Sócrates en la línea del aprendizaje, y también nos apoyamos un poquito en lo que plantea Prieto, ¿no? O sea, en estos procesos, digamos, de aprendizaje, siempre el punto de partida y el punto de llegada van a ser las personas. Y desde esa línea pedagógica, nosotros coincidimos, y como también lo mencionaba Gilmar, ¿no? Gilmar Porma del colectivo Sol y Luna, la pandemia nos enseñó a que realmente no hay excusas para hacer de este mundo algo mejor, ¿no? Entonces, estos ejercicios, estas experiencias han mostrado, digamos, esa parte bonita de las personas
esa parte sensible, esa parte que ha podido, digamos, generar procesos de ayuda, procesos de intercambio, procesos de apoyo que no solamente eran económicos, ¿no? Sino que era una llamada, un saber cómo estás, el hecho de la separación de las pantallas también de alguna manera en algún momento ha unido más a las personas y en otros casos, irónicamente, también las he separado, ¿no? Pero el mejor aprendizaje que hemos tenido en este proceso, a partir de estas experiencias, ha sido esa ayuda colectiva, esa colaboración sin medidas, ¿no? Y en relación al tercer eje que nosotros hemos manejado, son los relatos que dejó la cuarentena, ¿no? Es decir, las mejores historias se resumen en igual un verbo, un valor que es el ayudar, ¿no? ECO también nos menciona, ¿no es cierto?, ¿qué entendemos por ayudar? Y que fundamentalmente también se convierte en otro de los valores humanos y que creo que desde esa perspectiva un poquito filosófica nos hace también personas, ¿no? Brian se sorprendía y también se emocionaba cuando nos comentaba a partir de Tricolor Solidaria, una iniciativa que se creó en la misma pandemia para poder enlazar a personas que necesitaban plasma hiperinmune, ¿no es cierto?, con otras personas que sí lo podían dar. Han hecho, digamos, una acción muy buena, muy positiva. Y él decía, ¿no es cierto?, que cómo se sorprendía, comenzaron 2 personas un día como hoy, por decirles, y al día siguiente ya eran como 30, y casi después de una semana o de 10 días trabajando, ya eran casi 250 personas a lo largo del territorio nacional. Entonces, él encontraba en ese proceso cómo la gente de forma desinteresada dejaba muchas cosas por ayudar a los demás, ¿no? Entonces, a partir de esta narración, igual las experiencias nos han comentado, han subrayado que cuán importante es la ayuda en estos momentos también de crisis. Y finalmente llegábamos a nuestro cuarto elemento dentro de nuestra estructura, digamos, del conversatorio, que son los retos en pandemia. Y el desafío que nos dejaba era básicamente romper las distancias emocionales, ¿no? Como les contaba, y bueno, me imagino que cada uno de nosotros, cada una de nosotras tiene una historia que le ha impactado, algún testimonio, alguna experiencia que realmente le ha podido llegar a afectar, ¿no? O nos ha dejado pensando en esta cuarentena que se ha flexibilizado. Y uno de esos ámbitos en los cuales la comunicación tiene que seguir, digamos, trabajando, son esas áreas de los sentipensamientos, de las emociones, y nosotros decíamos y decimos que es ese el desafío que tenemos de aquí en adelante, como los medios, por ejemplo, algunos colegas, lastimosamente, en vez de alivianar todo este proceso, todo este contexto, esta coyuntura oscura, negativa, dolorosa y triste, lo que han hecho ha sido tal vez profundizar, ¿no? O sea, los hechos se han convertido en cifras, nos han justificado por qué las cifras. Sin embargo, las personas esperábamos algo más, ¿no? Algo más, y eso se resumía en las emociones, ¿no? Entonces, aquí Fabricio también nos decía que el miedo fue el sentimiento más fuerte que habían ellos vivido, ¿no es cierto?, con padres y madres, por ejemplo, de niñas y niños que ellos trabajan con alguna discapacidad. Entonces ellos se focalizaron en estos públicos porque eran familias que no podían acceder a los alimentos básicos, y ellos empezaron a trabajar de esa manera, pero también haciendo ese apoyo emocional, ¿no es cierto? Y también cómo las pantallas jugaron un rol preponderante
en un país que todavía tiene unas brechas tecnológicas grandes, ¿no? Entonces, como que hay miradas y hay que hacer análisis de lo que también ha sucedido en esta coyuntura, de la cual creo que tenemos que aprender a vivir con ella, ¿no? Mucha gente está preocupada de decir, ¿cuándo vamos a terminar con esta situación? Creo que la respuesta es que necesitamos aprender a convivir con ella, ¿no? Y ya para ir cerrando, el colofón, como nosotros lo hemos titulado, es decir, el fin de este proceso, de este conversatorio que ha sido muy, muy educativo, muy esperanzador al mismo tiempo, porque hemos reafirmado quizás esos valores, ¿no? Que en la vida cotidiana, digamos, se nos pasan, el hecho de la importancia de ser solidario, de interesarse por los demás. Creo que ha sido el momento cúlmine que hemos tenido en este proceso. Por lo tanto, nosotros también decíamos, rotulábamos nuestro conversatorio como comunicar es amar, ¿no? Y creo que hemos llegado felizmente a corroborar ese nuestro principio, que ya no es eslogan, y que fundamentalmente se basa, digamos, en las palabras de San Ignacio de Loyola, que dice, ¿no? Que el amor se ha de poner más en las obras que en las palabras. Y creo que con estas 4 experiencias, que me imagino que han habido muchas más, no solamente en La Paz, sino también en el país, hemos podido corroborar justamente eso, ¿no? Que creo que también impacta en la comunicación cotidiana que nosotros hacemos, ¿no es cierto? Como han planteado Habermas y otros teóricos, ¿no es cierto? Nuestra acción comunicativa es muy importante. Por lo tanto, yo quiero motivar a quienes nos están escuchando, a quienes nos están mirando, que como comunicadores, como comunicadoras, creo que el desafío es permanente. Creo que podemos aprender todos los días y creo que nuestra acción es muy importante, ¿no? O sea, muchas veces pensamos en transformaciones sociales, transformaciones grandes, pero creo que, como bien lo menciona Sócrates, ya desde hace mucho tiempo atrás, y en esa línea pedagógica lo plantea Prieto, creo que el cambio está en cada uno de nosotros, en cada una de nosotras, y podemos colocar nuestro granito de arena para que estos procesos de transformación sean contagiosos, ¿no? Y creo desde una lógica, como nosotros hemos titulado nuestro conversatorio, para dejar huellas positivas. Muchas gracias y un gran abrazo y un gran saludo. Gracias por su atención y estoy atento a cualquier pregunta, a cualquier cuestionamiento que tengan para seguir compartiendo en esta mañana. Gracias, Roberto. Te paso la voz para continuar con nuestro ciclo de estudios especializados. Gracias. Gracias, Edgar. Gracias a todos los expositores. Voy a procurar hacer una breve síntesis de lo que han hablado los 3 expositores y después les vamos a dar, les vamos a hacer unas preguntas que el público que está participando de este encuentro, del 9º encuentro de estudios especializados, está haciendo a los expositores. Una cosa que se resalta en las 3 exposiciones es que los comunicadores han tenido un rol muy importante como una suerte de mediadores, se han convertido en una suerte de puente entre los que no tenían voz, por ejemplo, discapacitados, mujeres, niños que sufrían violencia y que han aumentado, digamos, los índices de violencia durante la cuarentena, debido precisamente a la posibilidad de estar encerradas las familias y no poder salir hacia la calle. Entonces se han exacerbado, digamos, los conflictos y violencia familiar. Se han convertido en un puente entre las comunidades indígenas, ¿no? Para socializar de acuerdo a sus propios códigos culturales, las medidas de bioseguridad y los problemas que acarrea la pandemia, entre personas que no trabajaban, entre instituciones que estaban organizándose para proveer, digamos, alimentos y
medicinas y algunas actividades solidarias con los que no tenían trabajo, con los que no tenían medicinas, con los que no tenían alimentos. Y lo que han hecho los comunicadores ha sido visibilizar esto y convertirse en una suerte de puente entre productores de productos agrobiológicos, los consumidores de productos agrobiológicos, entre las instituciones, sus limitaciones como el CEDES, por ejemplo, los médicos en el caso de Oruro, entre la población civil de Huanuni y los médicos. Los comunicadores han cumplido un rol muy importante durante esta pandemia, durante esta cuarentena, que todavía se sigue desarrollando, y creo que eso es lo más rescatable, ¿no? No solamente como una suerte de intermediación de la voz, sino también participando activamente en la propia organización y reorganizándose y adaptándose ellos mismos utilizando los medios tecnológicos. Me ha parecido muy hermosa todas las historias, muy hermosas las historias que se han contado, donde sobresalen la solidaridad, ponerse en el lugar del otro, hoy por ti, mañana por mí, el caso del comedor San Calixto, por ejemplo, en La Paz, ¿no? Que llevando alimentos a las personas que no trabajan, que tienen necesidad de alimentos, de medicinas también. El caso de estas organizaciones para hacer una base de datos para los que han superado ya el COVID-19 y por lo tanto tienen inmunidad y pueden proporcionar plasma para otros que están en situación grave. Y entonces este puente entre los que son inmunes, el plasma que han generado estas personas que ya son inmunes, y las personas que necesitan ese plasma. Entonces yo creo que estas formas solidarias es lo que más se ha destacado en todas estas exposiciones. La creatividad de los jóvenes también, por ejemplo, en el caso de la Católica, cuando ha habido muchos compañeros, estudiantes de la Católica, que no han podido conectarse porque no tenían wifi, no tenían internet de las provincias, y de manera solidaria también, entonces han empezado a proporcionarles ayuda para que puedan conectarse de alguna manera. Creo que esto es lo que resalta en estas tres exposiciones. Entonces aquí el comunicador tiene un rol fundamental como mediador, pero también como partícipe activo, digamos, en esta forma solidaria y como un puente entre los más necesitados y, digamos, las instituciones que pueden brindarlas o los que necesitan ayuda, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo que más relevante en estas tres exposiciones. A continuación vamos a ceder la palabra, vamos a hacer algunas preguntas, y una de las preguntas que quiero hacerle a Marcelo Lafuente, es cómo esta situación de pandemia ha conllevado que la regional de Oruro, de Aboig, haya adaptado y haya generado programas de podcast radiales y que sean posible ahora verlos también a través de audiolibros o inbox. Adelante, Marcelo, por favor. Muchas gracias, Roberto. Y pues realmente fue todo un desafío el trabajar, creo, para todas las carreras a distancia, dejando el tema de las aulas. Y el desafío fue también aportar a la BOIC para que podamos tener espacios de difusión y socialización de materiales. En ese sentido, se nos había planteado que cada foro regional pueda desarrollar alianzas con las carreras de comunicación para poder generar podcasts, audios en este caso, para subirlos a un canal y emitirlos. A raíz de eso es que nosotros, como capítulo regional Oruro, es que trabajamos con estudiantes de la carrera, con Alejandro Valdés en particular, a quien quiero agradecer públicamente ese trabajo muy desprendido para poder gestionar desde los propios foros contenidos. Y es así que hemos trabajado una plataforma, la cual yo quisiera que podamos verla para que todos conozcan. No hemos trabajado la plataforma Aboicast a través de Evox, que es una plataforma de sonido, de audio, perdón, donde tenemos espacios ya previstos para que los capítulos regionales vayan subiendo materiales y podamos tener una base importante de estudio que nos pueda servir para difundir lo que vamos trabajando. Entonces, queremos compartir desde Oruro este pequeño aporte para la BOIC y en realidad para todos quienes desarrollan investigación y lo difunden a través del audio, ¿no? Entonces, esta es la plataforma. Ya tenemos subidos los audios que se han trabajado desde el capítulo regional Santa Cruz, el capítulo regional La Paz, también de Chuquisaca y Tarija.
Entonces, y lo propio con Oruro, ¿no? Entonces, esperamos de que esta página nos permita socializar todos los trabajos que se vayan generando a través de las alianzas estratégicas que tenemos tanto en AVOX, a la alianza estratégica que tenemos AVOX-AVOIC, y a partir de eso, pues las carreras, los estudiantes, los docentes, y por qué no también nuestros profesionales afiliados a AVOIC puedan también subir el material que consideren pertinente. Entonces, este es el trabajo que se ha desarrollado, Roberto, desde la Universidad Técnica de Oruro como alianza estratégica también, con estudiantes y en particular con Alejandro Valdés, quien nos ha ayudado a hacer la plataforma, y pues ya está a su disposición. Voy a compartir en el chat el enlace para que todos puedan ingresar a este AVOICcast y a partir de ahí escuchar los materiales que se han generado a través de los foros regionales e investigación también que se han ido desarrollando. ¿Has terminado, Marcelo? Sí, sí, como les decía, yo quisiera que cada quien explore el cast, por escuchar yo creo que nos va a dar mucho tiempo de lo que tenemos programado, así que yo les pediría que más bien luego de terminar nuestra participación con las preguntas y tengamos el receso, aprovechemos todos para ingresar, comentar, que es lo más importante, y compartir, porque esta es una comunidad que se ha generado para la BOIC y que está ya las puertas abiertas para difundir mucho material. Gracias, Marcelo. Entonces, todos pueden acceder a esta página y ver y escuchar los podcasts que se ha generado a partir de la iniciativa de la BOIC Oruro. La siguiente pregunta, y esta es para todos los expositores, en los próximos meses, en este nuevo escenario que se ha venido a llamar post-pandemia, dice, deberemos repensar todos los espacios de nuestra sociedad, incluido el de los medios de comunicación. En ese sentido, y a la luz de las experiencias narradas, los medios de comunicación deberán continuar siendo básicamente medios de información o deberán asumir otros roles. ¿Qué otros significados se les puede asignar desde la demanda de la comunidad? Esta es una pregunta para los tres expositores y podríamos empezar tal vez con Camilo. Camilo, tienes la palabra. Muchas gracias. Sin duda una pregunta interesante, muy importante de pensar y abrirnos a una reflexión que nos va a tocar a todos. En este periodo de cuarentena, muchos han hablado de la post-pandemia o el retorno a la nueva normalidad como un espacio que tendría que cambiar. Yo creo que el gran desafío va a depender de cuán profundos seamos en estas reflexiones, es decir, si los medios de comunicación van a seguir siendo los medios de comunicación como los conocemos. De hecho, ya ha habido un cambio fundamental en cuanto a soporte, que no hay marcha atrás, que eso va a tener a la larga un cambio seguramente en los formatos y en las narrativas. Sin embargo, yo creo que un detalle es importante y un aprendizaje que nos debe dejar el proceso que hemos vivido, y en los foros ha sido un elemento que ha ido saliendo permanentemente, la importancia del acceso a la información. Yo creo que va a ser muy importante, más allá si se transforma o no el medio de comunicación, que se distinga muy claramente en qué momento estamos frente a información, en qué momento estamos frente a una opinión, en qué momento estamos frente a entretenimiento. Yo creo que los formatos híbridos en los que estábamos acostumbrados y estábamos entrando de una manera muy rápida y muy profunda, van a tener que repensarse. La gran lección que nos está dejando este proceso de parte de los actores sociales, de los ciudadanos, es la necesidad de tener información clara y poder distinguirla de lo que va a ser el momento opinativo, el momento interpretativo, el momento de análisis, y lo que puede ser un momento de entretenimiento. Esto no quiere decir que tengamos estructuras duras, pero sí estructuras que sean claramente reconocibles. Creo que ese va a ser un desafío para los medios de comunicación. Y el otro, generar espacios de flexibilidad. Yo creo que el salto tecnológico va a ayudar mucho a eso. Me refiero a
abrirse a la posibilidad de nuevos formatos donde se pueda escuchar mucho más a la ciudadanía, no solamente en términos del diagnóstico de su demanda, sino en la posibilidad de que la ciudadanía asuma roles protagónicos en los medios de comunicación en cuanto a producción de contenidos, en cuanto a el trabajo de presentar sus visiones de mundo. Y para eso el desafío a todos los comunicadores de entrar en procesos de alfabetización en temas de comunicación digital y comunicación transmedia y los nuevos formatos y las nuevas narrativas. Yo creo que ese va a ser el gran desafío que tengan los medios de comunicación para repensarse a futuro. Muchas gracias. Marcelo. Sí, gracias por la pregunta. Creo que es un desafío enorme. Hemos visto, sobre todo saliendo de este proceso duro primero de cuarentena, de que falta mucho, tanto los propios medios de comunicación, el entender cuál es el espectro en el que se mueve tanto la ciudadanía como también los propios productores de contenidos, vale decir periodistas, realizadores, porque no se ha podido entender las dificultades que se tienen para acceso. Creo que eso es un desafío, el de no simplemente dotar de herramientas al personal, a los periodistas, a todos quienes están involucrados con los medios de comunicación, sino también de capacitar a la gente, a sus públicos consumidores, que ellos estén preparados para recibir también sus contenidos a través de múltiples plataformas. En este último tiempo se ha visto que de pronto páginas de Facebook han tenido más impacto en cuanto a divulgación de contenidos que los propios medios de comunicación. Entonces, es una reflexión que se debe generar desde los propios medios, de que tengan que, lo que decía Camilo, la alfabetización se está dando de manera muy poco ordenada, ¿no? Y creo que los medios de comunicación tienen fines específicos a los cuales apuntan. Entonces, parece que el tema se está descuidando y no se está orientando de manera adecuada. El otro tema muy delicado es la verificación de noticias. También caemos por ese aspecto porque de pronto tratar de tener inmediatez en la difusión ha hecho de que varios medios cometan muchos errores y errores que de pronto son muy difíciles de subsanar, sobre todo cuando se está trabajando en redes sociales. Se ha visto que por tratar de competir justamente con esas páginas que divulgan información, con freelancers que de pronto no son tan periodistas, sino es gente que está con un instrumento a la mano y que sin ningún tipo de proceso elaborado ha difundido información de manera errónea, pues algunos medios han caído en eso y al medio sí le afecta mucho la credibilidad. Entonces creo que el desafío está en que se pueda organizar. Creo que ya hemos tenido un tiempo casi todo este año para poder ver los alcances y también, como decía Edgar, estamos entrando a ya no un puente entre lo que era antes y lo que queremos volver, sino que estamos entrando a una nueva cotidianidad. Entonces nos falta, creo, a todos asimilar eso, ¿no? De que realmente vamos a vivir de otra manera y tenemos que vivirla de otra manera también si queremos, por ejemplo, evitar la segunda ola de contagios que podríamos de pronto atenuarla desde los medios de comunicación si encaramos de una forma más responsable. Entonces yo creo que ese tema de planificar los contenidos, de luchar contra la desinformación, debería ser una constante y permanente desde los medios de comunicación. Gracias, Marcelo. A continuación, Edgar. Gracias, Roberto. Yo creo que evidentemente el rol de los medios de comunicación tiene que cambiar. Yo creo que esa es una constante, incluso si uno ve la historia, ¿no es cierto?, de la comunicación masiva, desde lo teórico, pero fundamentalmente desde la práctica, ¿no? Creo que el gran cuestionamiento hacia los medios ha sido siempre cuál es el rol que tienen que desarrollar en la sociedad y en su problemática, ¿no es cierto? Creo que hay un gran déficit en las lecturas, ¿no? En las lecturas de los contextos, en las lecturas de las coyunturas.
Ahora nos ha tocado esta situación sanitaria, ¿no es cierto? El tema de la pandemia. Nadie estaba preparado, peor aún los medios. Entonces, yo creo que, por ejemplo, desde mi perspectiva y desde lo que estamos viviendo, un rol, por ejemplo, de los medios debería ser el humanizarlo, ¿no? O sea, es decir, humanizarnos, justamente profundizar los valores, generar procesos educomunicativos, donde se incida, por ejemplo, en los sentipensamientos. Entonces, creo que alimentos, están ahí, al alcance de nosotros. Y otro elemento que a mí me apela a esta pregunta es el hecho de que no tenemos que ver a los medios omnipresentes, ¿no? Otra vez, ni a las redes sociales. Yo creo que las personas han pasado, digamos, de ser ese receptor pasivo a un prosumidor, ¿no es cierto? Que también no solamente consume, sino también produce contenidos, produce conocimientos, y creo que estamos en un ambiente muy interesante, pero que subrayo el tema de la responsabilidad social, ¿no? O sea, ahí creo que es otro elemento con el que los medios tendrían que mirar estos contextos. Creo que dentro de las competencias mediáticas no podemos subestimar a las audiencias. Creo que hay mucha mayor, inclusive saturación de la información, ¿no es cierto? Que también la han denominada como la infopandemia. Entonces, yo creo que el rol fundamental de los comunicadores y de las comunicadoras ahora es vital, como hemos visto, digamos, en todos los momentos de crisis a lo largo de la historia de la humanidad. Ha sido muy importante el diálogo, ha sido muy importante el ver a las personas y lo que les decía, ¿no? O sea, no nos olvidemos del proceso, ¿no? Que generan la comunicación. Entonces, creo que eso es muy importante. Los retos y los desafíos, como bien lo decían Camilo y Marcelo, creo que nos llaman a releer constantemente la realidad, y creo que nosotros también podemos ser agentes de cambio, agentes de transformación. Estoy completamente seguro de que eso puede lograr. Gracias. Gracias, Edgar. A continuación, vamos a hacer la segunda pregunta a los tres expositores. Va a ser la última pregunta. Lastimosamente, el tiempo nos está apremiando. Y la pregunta es la siguiente. ¿La solidaridad podrá ser canalizada de forma mucho más masiva a través de medios y redes, o más bien se podría buscar articulaciones que aporten a una política nacional de salud y de comunicación? Es decir, cómo estas redes solidarias se podrían articular para la formulación de una política y el desarrollo de una política nacional de salud, según el criterio de ustedes, en base a la experiencia que han tenido en estos foros regionales. Podemos empezar con Camilo, ¿no? Siguiendo el orden. Gracias. Un desafío muy importante. Creo que los foros regionales, los que hemos visto ahora con Marcelo, con Edgar, los que se verán esta noche van a ser, o esta tarde, serán redundantes en el tema de la solidaridad y en el tema de cómo la comunicación juega un rol fundamental para construir estos procesos solidarios. Yo no sé si la respuesta va a estar en políticas públicas. Sí creo que será importante incorporarlo como un valor o como un principio de trabajo para toda gestión pública, que creo que es algo que venimos trabajando hace mucho y que creo que es importante seguir haciendo fuerza quienes creemos en espacios de vida o en formas de vida, de relacionamiento mucho más humano, mucho más cercano entre los distintos seres humanos. Yo creo, pero lo fundamental para construir estos espacios solidarios, y creo que ahí está el gran aporte que estamos haciendo como ABOIC, son estos espacios como los foros regionales. Son espacios donde visibilicemos las experiencias solidarias, las nombremos, permitamos que fijen un hito de reflexión, de generar aprendizaje,
entre cada uno de los que participó, por ejemplo, en los foros, o de los que participan hoy en este ciclo, o de las personas que puedan participar en otros espacios donde nos sentemos a conversar. No nos olvidemos que la comunicación oral, la comunicación a través de la oralidad, de la conversación, siempre ha sido fundamental para tejer los hilos solidarios. Ahora mediada por las tecnologías que nos permiten masificarlas, nos permiten amplificarlas, pero creo que ese va a ser el desafío fundamental, que como comunicadores, y ahí sí tal vez los actores políticos, las políticas públicas pueden hacer énfasis en generar estos espacios donde recuperemos estas experiencias, donde escuchemos las experiencias, donde nos abramos a escuchar al otro y reconocer que la respuesta no necesariamente está en mí, sino está en el diálogo que yo pueda interactuar con otra persona. Yo creo que el desafío va por ese lado y a partir de eso se podrá ir construyendo la solidaridad como un valor y como un pilar en nuestras sociedades que después se refleje, ojalá Dios quiera, en la construcción de las políticas públicas y la gestión de los distintos espacios de toma de decisión. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Camilo. Continuamos con Marcelo. La misma pregunta. Gracias. Creo que es todo un desafío el incluso entender el cómo se canaliza la solidaridad, porque la visión de uno sobre quién necesita ayuda y cómo hago llegar la ayuda creo que es compleja. Hemos visto que el trabajo, por ejemplo, en comunidades tiene que ver con una solidaridad entendida como que es parte de la vida, ¿no? Si alguien está mal en nuestra comunidad, pues entre todos ayudamos para que salga adelante. Y ahora en este tiempo se ha visto que muchas personas pues actúan de pronto hasta mecánicamente, ¿no? O ven en la calle a alguien, por ejemplo, el tema de las banderitas blancas es interesante poderlo ver a fondo porque refleja varias particularidades, ¿no? Tanto desde la persona que sale con su bandera a pedir ayuda hasta el tipo de reacción que se genera en los individuos que ayudan. Entonces creo que desde la comunicación tenemos que estudiar todavía mucho esta situación porque la solidaridad es algo complejo cuando se lo ve desde distintos puntos de vista, tanto del que está recibiendo la ayuda como del que está generando. No siempre un gesto puede ser colaboración, ¿no? Basta con el hecho de cambiar de acción, cambiar de formas cotidianas con las que entendemos nuestra realidad, puede ser también ya un aspecto solidario. Y esto pasa, yo creo, por la comunicación, acción como estudio, ¿no? Como hemos podido ver, los diferentes actores que han sido descritos en los foros han mostrado de que se puede pasar directamente desde una concepción teórica a la práctica. Y a nivel de Estado creo que realmente es fundamental retomar este trabajo. Hemos visto de que ha habido una crítica muy fuerte hacia lo que se tenía como trabajo del Ministerio de Comunicación, pero creo que, por ejemplo, ese es un área que podríamos recuperarla para que realmente se trabaje con estos aspectos, políticas públicas. Esta crisis que se ha vivido, yo creo que podemos traducirla en oportunidad también para la comunicación, para que realmente tenga ese rol protagónico en función de desarrollo. De pronto, desde la comunicación se puede trabajar muchos aspectos que va a tener que afrontar nuestro país. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad también trabajar no solamente el tema de solidaridad, sino el tema desde la cuestión organizativa, desde la parte discursiva que se pueda generar para que nuestra población realmente se beneficie con un rol protagónico de la comunicación, por ejemplo, recuperando este espacio, replanteándolo de otra manera. Edgar, la misma pregunta, por favor. Sí, gracias Roberto. A ver, yo parto, ¿no? de lo que comentaba. La solidaridad es eminentemente un valor humano, ¿no? Lastimosamente, también la solidaridad se puede quedar en una buena intención, ¿no es cierto? Entonces, creo que al ser un valor humano, está intrínseco en las personas, ¿no? Entonces, creo que es algo que tenemos que volver. Sería lindo pensar en políticas públicas, ¿no? Pero yo creo que hay que volver al ser humano, hay que volver a la persona, mirarnos al espejo y decir qué nos está pasando.
creo que como una vez más, gracias a estas experiencias bonitas que hemos tenido, hemos podido justamente vernos al espejo y decir, bueno, como algunos de los testimonios decían, ¿no? Hay muchos héroes, muchas heroínas sin capa que están dejando todo para atender a los demás. Lo que también expresaba en el comedor San Calixto, ¿no es cierto? Como el amor hacia el prójimo es un elemento muy importante para ser solidarios. Entonces creo que ese es el primer elemento, ¿no? O sea, pensar en el otro, el amor, el vínculo entre la comunicación y el amor, desde mi perspectiva, es fundamental, ¿no? Entonces, creo que empezando desde esta perspectiva, recién podríamos pensar en una política pública, podríamos pensar en estrategias de comunicación, porque de lo otro que estoy seguro es que tenemos que llevar las cosas a la práctica, ¿no es cierto? Podemos tener una normativa, podemos tener un reglamento, un procedimiento, pero creo que la acción comunicativa en este caso que nos interesa es muy importante. En el tema, por ejemplo, todavía en el que estamos viviendo, hay una carencia de políticas de comunicación. En algún momento nos ha tocado estar en un espacio con mucha expectativa en relación a las políticas de comunicación que creo que son fundamentales para enfocarnos justamente en eso, ¿no? En los principios que debería tener los procesos que se podrían generar. Entonces, yo creo que podemos, o sea, la invitación que yo haría es esa, ¿no? O sea, que un poquito lo que por lo menos nosotros hemos sentido en estos conversatorios, en estos encuentros que hemos tenido, el hecho de que somos las personas las que hacemos las diferencias en la sociedad. Y el hecho de ayudar, el hecho de comprometer, no solamente como habíamos dicho, ¿no es cierto?, temas económicos, sino el apoyo, la colaboración, la preocupación por el otro, creo que son fundamentales, ¿no? Y eso nos lleva también a repensar esa lógica de comunidad, ¿no? Que estamos construyendo cotidianamente. Entonces, el reto está, creo, en nuestras manos y desde esa perspectiva, creo que haciendo una proyección, podría pensar, digamos, en que sí, el hecho de que cuando seamos un poquito más personas que coincidamos con esa lógica, entonces sí va a mejorar o van a mejorar nuestros entornos a nivel comunitario, a nivel social, ¿no? Es el retorno, digamos, a las personas para hacernos, que se llama carne, en el servicio, ¿no? En el servicio hacia los demás. Entonces yo creo que hay que profundizar en estos valores, pensando también en el rol que puede jugar la comunicación, en impactar a través de estrategias y su política, en políticas también nacionales bajo este techo, ¿no? Gracias. Gracias, Edgar. Gracias a los tres expositores. Entonces, cerrando esta parte, entendemos que no solamente es convertirnos los comunicadores en una suerte de portavoces, de mediadores, sino que también nos transformamos, nos convertimos en sujetos actores para la formulación de políticas públicas a partir de estas redes solidarias que se van generando entre nosotros, la sociedad civil y obviamente el Estado. Lastimosamente no vamos a poder responder las otras preguntas, pero sí van a ser, o sea, en este momento, pero sí van a ser respondidas de manera escrita. Les quiero agradecer a los 230 participantes que han estado en este noveno encuentro de estudios especializados, la comunicación, lo político, lo público y su incidencia en la participación ciudadana. Los invito a participar esta noche también. Vamos a continuar con estos foros regionales, con las ponencias de estos foros regionales a partir de las 6 de la tarde. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los expositores, a todos los participantes y a todo el equipo de apoyo. Gracias. A continuación, ¿no? Muchas gracias. Un saludo a todos y todas las participantes.